Hola, ¿qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Nos da gusto que te puedas conectar para buscar la presencia de nuestro Dios juntos en este día. Y si te parece, ¿por qué no cierras tus ojos ahí y me acompañas a hacer una pequeña oración? Padre Santo, muchas gracias te damos porque podemos venir delante de tu presencia. Gracias porque tú prometes abrazarnos como sea que venimos a buscarte a ti. Pero no solo eso, sino que tú prometes a través de tu presencia en nuestra vida traer tranquilidad, traer paz y llenar todos esos huecos que como seres humanos necesitamos y nos hacen falta que sean llenos por ti. Hoy nos disponemos a escuchar tu palabra y te rogamos que toques nuestro corazón de una manera que podamos salir inspirados para hacer tu voluntad día tras día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, yo espero que te encuentres bien en casa con los tuyos y que este tiempo no haya sido más difícil de lo que tiene que ser. Y es precisamente de ese tema del que quiero platicar contigo durante esta tarde, porque he titulado este mensaje, ¿qué hacer cuando todo falla? ¿Qué hacer cuando todo falla? No porque necesariamente todas las cosas estén fallando en nuestra vida, sino porque a veces parece como si muchas cosas estuvieran fallando. Y es que he notado que particularmente una lección que todos estamos siendo obligados a aprender durante este tiempo de distanciamiento social y el confinamiento en nuestras casas, es a mantenernos un poco más flexibles en nuestra vida y aceptar de mejor manera los planes que Dios tiene para nosotros. Porque uno de los desafíos que tenemos a los que somos amantes de tener el control, de poder decidir qué hacer y cuándo hacerlo, es que en estos tiempos eso ha sido muy difícil y mientras más rígidos nos mantengamos, más complicada va a ser esta situación. Creo que más bien cuando nos mantenemos flexibles, entonces podemos abrazar de mejor manera lo que sea que va sucediendo. Y cuando volteamos a nuestro alrededor, vemos que las cosas de repente se pueden poner complicadas y pareciera que todo está fallando. A lo mejor has visto las noticias recientemente y escuchaste de la trágica noticia de este chico en Minneapolis y todo lo que se ha suscitado, por ejemplo, con diferentes manifestaciones en esta ciudad a lo largo y ancho de los Estados Unidos, y volteamos y vemos ese tipo de sociedad y decimos, ¿qué nos está pasando al mundo? Por si fuera poco, hay lugares donde las lluvias y los tornados están empezando a traer complicaciones en la vida social, sumado a lo que estamos viviendo con el COVID-19. Probablemente algunos de ustedes han sido tocados por la enfermedad o familiares cercanos o amigos. Hay situaciones de trabajo donde empresas se están quebrando, donde algunos han tenido que dejar ir a sus colaboradores y pudiéramos voltear en medio de este ambiente social y sentir como que todo está fallando. La situación es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Sobre todo los que amamos a Dios y hemos decidido entregar nuestra vida para seguirlo a Él. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos mantenemos fieles? ¿Cómo reaccionamos ante tiempos de dificultad donde hay muchas voces de desesperanza alrededor nuestro y donde muchas gentes voltean a ver nuestra actitud como creyentes en Cristo para recibir algo para poder salir adelante en esta situación? Y es que estaría de más decir que también en nuestras propias vidas puede llegar dificultad y todos vamos a ser probados para ver cuál es nuestra actitud, cómo es de fuerte nuestra fe y tan firmes nuestras convicciones como para poder salir adelante en escenarios como estos. Y es que seguramente alguna vez habrás diseñado un plan que no resultó. Alguna vez habrás planeado algo que querías que saliera de tal manera y hubo complicaciones. Alguna vez nos habrá sorprendido algún evento difícil en la vida y la pregunta clave es ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante estas situaciones? A veces con la mejor de las intenciones planeamos y no siempre sabemos qué es lo que espera al final del camino. Yo recuerdo hace un par de años atrás que mi familia y yo nos habíamos dispuesto para ir a un campamento familiar con la iglesia en Cedes Valle Imperial. Tradicionalmente se hacía esto cada año. Y recuerdo que estábamos muy emocionados. La verdad es que mi familia y yo nunca hemos sido grandes fans de la acampada. Cuando era chico mi papá no solía hacer eso, así es que no teníamos mucha experiencia, no éramos de las familias que tenía su casita de acampar y todos sus utensilios para cocinar. De hecho, recuerdo que tuvimos un poco de problemas para conseguí una casita de campaña prestada y algunos indumentaria que íbamos a llevar para allá, utensilios, cosas así. Me acuerdo que temprano amarré las bicicletas, el arnés, allá la cajuela
del carro y puse la de mis hijos y mi esposa y platicamos cómo nos vamos a divertir allá en el bosque y vamos a salir a lo fresco y vamos a pasear todos juntos y todo. Nos levantamos temprano, estaba todo empacado en el carro y nos disponíamos a pasar un gran fin de semana con nuestra familia de la iglesia ya también, y entonces emprendimos camino. Todo iba bien, recuerdo que íbamos cantando en el carro, nos íbamos riendo, cada quien iba diciendo lo que esperaba del campamento, teniendo un gran tiempo imaginándonos grandes cosas, y tú te imaginarás a dónde voy. De repente por el Highway 98 las cosas se complican de tal forma que el arnés donde llevaba amarrada a las 3 bicicletas de la familia se rompe de la cajuela del carro. Y entonces todas las bicicletas así hechas combo, hechas paquete, giran, yo las veo por el espejo retrovisor, girar, desprenderse del carro y girar por el highway a una velocidad de 60, 70 millas. Gracias a Dios no venía ningún carro inmediatamente atrás de mí, porque si no, entonces eso hubiera sido un accidente tremendo. Y unos carros más después tuvieron que esquivar las bicicletas, salieron por ahí, las bicicletas se destrozaron por completo, llantas por todo lado, rines chuecos, manubrios rotos, cosas complicadas. Y entonces recuerdo que eso inicialmente cambió la forma en la que nosotros reaccionamos. Para no hacerte la historia muy larga, me tuve que regresar, intenté amarrar las bicicletas ahora en el techo de la camioneta como se pudo, tuve que regresar a dejarlas acá, volver a cruzar, ir en camino, otra vez hasta la montaña, y esto era varias horas después de lo que nosotros esperábamos llegar. Y en el camino, cuando vamos hacia allá, se poncha una llanta del carro. Así es que ahora tenemos que cambiar la llanta, se nos empieza a hacer de tarde, de noche. Para poder sacar la llanta de refacción hubo que sacar todas las cosas del campamento, de la camioneta que iba empaquetada hasta arriba, y cambió nuestra actitud por completo. Las canciones y las historias emocionantes y las cosas que íbamos a hacer divertidas y relajadas se convirtió rápidamente en mis hijos, en mí y mi esposa, en caras grises, en frustración, en enojo, en molestia, no entender por qué estaba sucediendo este asunto. Y así es como hasta en la noche íbamos llegando apenas al campamento. La situación no es que nos van a pasar, y claro, sé que esto en comparación con lo que muchos de ustedes pueden estar atravesando en momentos como estos, a lo mejor es una historia insignificante, ¿no? Mi punto aquí está en que en el momento de vivir algo que no esperamos, que resulta adverso a lo que nosotros estábamos esperando conseguir, entonces todos vamos a ser probados para ver cómo reaccionamos a esto, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras emociones y cómo enfrentamos esta situación. Gracias a Dios, en cuanto llegamos al campamento y comentamos la historia, porque llegamos muchas horas después de lo que deberíamos, entonces la gente tuvo compasión de nosotros, nos animaron, algunos empezaron a bromear con nosotros e a intentar levantar nuestro ánimo, y todo ese fin de semana resultó una experiencia muy agradable y maravillosa con todo y lo que sucedió, y pudimos encontrar a Dios metido en este asunto y aprender qué es lo que quería tratar con nosotros para poder ser de bendición, aun cuando las circunstancias que nos rodean no siempre son ideales. Y por eso es que he titulado esta prédica ¿Qué hacer cuando todo falla? Porque yo creo que en la vida se nos presentan oportunidades de aprender y de crecer en todas las áreas. No necesariamente solo de los buenos escenarios, sino también de aquellos difíciles y complicados. Uno de los coaches de mis hijos en nuestra propia casa nos enseñó esta frase que ya frecuentemente utilizamos, y él dice, a veces se gana y a veces se aprende, porque cuando más oportunidad tenemos de generar aprendizaje los seres humanos, muchas veces es de nuestras derrotas, es de cuando las cosas no salen como tienen que salir. Y en ese sentido, un escritor, George Santayana, hace mucho tiempo dijo esta frase que seguro has escuchado antes: aquellos que ignoran el pasado están condenados a repetirlo. Y es que de eso se trata, que las experiencias que estamos enfrentando o que hemos enfrentado en el pasado, que pueden haber sido difíciles, cuál es el aprendizaje y cómo las hemos canalizado para bendición en nuestras vidas, cómo Dios las ha utilizado para ayudarnos a crecer y a entender lo que tenemos que hacer de aquí en adelante para poder ser una bendición de aquí en adelante, ¿no? A eso me refiero. Y hay una historia en la Biblia que yo quisiera tomarme el tiempo de analizar. Son unos cuantos versículos, te voy a llevar de la mano por ellos para que podamos entenderlos. Y se me hace totalmente
vigente a lo que muchos pudiéramos estar viviendo, algunos de ustedes pudieran estar atravesando, para aprender qué hacer cuando parece que todo falla, cuando la desesperanza empieza a llegar a nuestros corazones, cuando recibimos malas noticias a izquierda y a derecha y parece que no hay una buena noticia en el horizonte. Entonces nos vamos al Antiguo Testamento y recordamos que en aquel entonces, cuando todavía Jesús no había venido a la tierra, Dios utilizó esta estrategia de hablar por seres humanos, por los profetas, para manifestar su voluntad, para dar dirección, muchas de las veces para hacer actos milagrosos. Y entonces la gente podía identificar que los profetas eran hombres que tenían una íntima comunión con Dios y que Dios les había dado una tarea especial de a través de ellos mostrarse a la humanidad. Así es como llegamos a este pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer unos cuantos versículos que aparecen aquí. Y está relatando una historia que aconteció en aquel entonces. Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo. Eliseo era el maestro de los profetas, era como el profeta por excelencia de aquel tiempo y era muy utilizado por Dios. Y entonces entendemos que esta historia empieza comentando que alguien que pertenecía a su grupo, uno que seguramente había sido uno de los discípulos de Eliseo, ahora había fallecido y había dejado a su familia sola, obviamente. La viuda se presenta delante de Eliseo y entonces es cuando ella llega y lo ve. El relato continúa ahí en el verso 1 y dice, y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. Y ella le contestó, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, es lo que ella dijo. Y entonces imagina el escenario que ella está atravesando. Su esposo, quien era un hombre de Dios, quien servía en la comunidad de profetas que estaba bajo la autoridad de Eliseo, ahora fallece porque también los escenarios complicados llegan a la gente que ama a Dios y que sirve a Dios para que podamos ser de testimonio a otros cómo podemos reaccionar y cómo podemos mantener nuestra entereza, nuestra fe y nuestras convicciones firmes en Dios, porque eso no debe depender de nuestras circunstancias. Así es que ella llega y entonces ahora le plantea todo este escenario complicado. Dice, ahora vienen unos acreedores, debíamos algo y me están amenazando con llevarse a mis hijos como esclavos. Imagina cómo ha de haber sido la circunstancia para esta persona. Y entonces aquí está el primer principio que me gustaría que identificáramos. Lo primero que tenemos que hacer cuando las cosas parecen que fallan y se salen de nuestro control, en primer lugar es identificar el momento de la lección. Identificar el momento de la lección. Aquí es donde se encuentra la primera clave, porque si no somos eficientes para identificar que esto es una prueba, que esto es un momento de aprendizaje, que esto es un momento donde podemos ser aleccionados por Dios en algo para crecer en nuestra fe, y nos pasa sin ver y no nos damos cuenta que estamos en un momento de ser probados y recibir una lección, entonces podemos tomar muy malas decisiones y podemos descuidarnos de cosas que son realmente importantes de aprender. Si pusiste atención, el relato empieza diciendo, cierto día, porque la mayoría de las lecciones llegan sin avisar. Por eso tú y yo tenemos que estar atentos. Si alguien nos hubiera dicho hace 6 meses justamente el escenario en el que íbamos a estar, probablemente no hubiéramos creído que fuera de esta magnitud. Por eso es importante estar atentos para identificar el momento de la lección, porque una vez que identificamos, estoy en un escenario de prueba, estoy en un escenario de reto, estoy siendo estirado a crecer, muy bien, me voy a poner atento a todo mi entorno y a todo lo que debo de aprender, entonces nuestra actitud cambia, eso se modifica y podemos salir adelante. Piensa nada más cómo era nuestra actitud cuando estábamos en los tiempos de escuela y llegaba el tiempo de los exámenes y era una prueba. Entonces estábamos atentos, estábamos concentrados. Algunos de ustedes, los más estudiosos, no podían dormir un día antes, se dedicaban a estudiar en grupo y hacer todo esto y estar realmente concentrados en la tarea. Era justo el momento de la lección. Ella era recién viuda, se encontraba sola, ahora estaba amenazada con perder a sus hijos y sin nada. Y es precisamente que tenía que identificar que este momento era una prueba y que tenía que poner atención a todo su entorno y lo que iba a pasar, porque ese es el mejor escenario donde Dios interviene en nuestras vidas.
Muchos de nosotros no estamos atentos o no identificamos estos momentos porque tenemos recursos de dónde jalar, porque conocemos algunas personas que nos pueden ayudar, porque sentimos que lo que nosotros podemos hacer todavía es suficiente, que no necesitamos de Dios en estas situaciones. Y por eso es que algunos tomamos malas decisiones hasta que no nos queda otra más que voltear al cielo buscando a Dios y decir, ahora sí necesito ayuda. Y seguro tú has escuchado esta frase antes. Gente con la que tú y yo hemos platicado, a lo mejor hasta tú y yo lo hemos dicho en algún momento, y hemos dicho frases como esta: es que ya lo intenté todo y solo me falta buscar a Dios. ¿Lo has escuchado antes? Ya intenté todo y nada funcionó, por eso ahora vengo a ti. Y eso es mucho de nuestra problemática como seres humanos, que normalmente dejamos a Dios como la última opción, como la última posibilidad para encontrar un remedio a lo que nos está sucediendo. El escenario de esta mujer era muy complicado: recién viuda, sola, amenazada con perder a sus hijos, endeudada, sin nada que ofrecer. Así es que fíjate entonces cómo Dios quiere llamar nuestra atención, porque el profeta le hace una pregunta y le dice, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y ella le contesta, no tengo nada. Inicialmente dice, no tengo nada. ¿Qué tienes? ¿De qué puedes echar mano? Déjame recordar, no tengo nada. Y entonces se da cuenta y dice, soy tan pobre que solo tengo un frasco de aceite de oliva en casa. Y entonces a partir de allí, el profeta, el hombre de Dios, Dios mismo hablando a través de esta persona, decía, bueno, entonces a través de lo que tienes, vamos a ver qué es lo que puede surgir. Así es que lo primero importante en el momento cuando sentimos que muchas cosas están fallando, está en identificar el momento de la lección, identificar en qué momento nos encontramos. El relato continúa en el verso 3 y leemos así. Entonces Eliseo dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Ustedes saben a dónde va este relato. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Me llama mucho la atención este par de instrucciones. Vamos a desarrollarlas en un momento más. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, en tu casa, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó, y sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Y esto nos lleva al segundo principio que yo quiero retarte a entender durante este tiempo juntos. Y es que una vez que identificamos el momento de la prueba, ahora vamos a tenernos que alistar para hacer lo que se requiere. Una vez que identificas que estás en la prueba, ahora tienes que alistarte para hacer lo que se requiere. Porque no nos equivoquemos. Para poder aprender y salir adelante de estas situaciones donde parece que todo falla, va a requerir que tú y yo hagamos algo. No existe tal cosa, lo hemos dicho antes, y aunque los seres humanos estamos enamorados de esa idea, Dios no funciona así. No es tal cosa como que nosotros clamamos a Dios y le decimos, Dios, arregla todo, por favor, haz un milagro, que todo se solucione, que todo vuelva como yo espero que esté. Y Dios, aunque tiene poder de hacerlo, no solamente truena los dedos y entonces corrige la situación y todo vuelve a la normalidad. Dios siempre quiere utilizarnos a nosotros en el proceso para que podamos crecer, desarrollarnos y madurar. Por eso es que tú y yo nos tenemos que alistar para hacer lo que se requiere, porque va a requerir algo de nosotros. El primer requerimiento que le dice el profeta es esto: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Porque ellos son los que están cerca de ti. ¿Quiénes son tus amigos y quiénes son tus vecinos? ¿Y será que ellos tienen la disposición y la posibilidad de venir a ayudarte en un momento de crisis? Si sí, qué bendición, porque eso quiere decir que hemos hecho un buen trabajo para hacer amistad con nuestros amigos o con nuestros vecinos para que puedan venir a socorrernos. Lo que el profeta está diciendo es los que están más cerca de ti son el primer puente de oportunidad, la primer mano de ayuda a la que vas tú a acudir para poder salir de un momento como estos. ¿Quiénes son los que están más cerca de ti? Y ahí se puede presentar una problemática para algunos de nosotros, porque no siempre hemos sido muchos inteligentes para sabernos rodear de la gente correcta, de la gente que nos va a poder ayudar, de la gente que nos va a bendecir, de la gente que va a poder aportar algo positivo a nuestras vidas. Una, le estaba diciendo el profeta, vas a tener que romper la vergüenza de pedir ayuda, que es otro principio interesante, otra idea interesante para entender.
porque muchos de nosotros lidiamos con eso en una mala forma y creemos que el hecho de pedir ayuda es igual a debilidad, es igual a insuficiencia. Y eso tiene que ver mucho con el carácter de una persona, con el orgullo cuando lidiamos con esto y no podemos extender nuestra mano y viendo a los ojos a alguien decirle necesito tu ayuda. Entonces es porque hay algo acá adentro que nos impide saber que somos frágiles y que somos débiles y que la vida cristiana correctamente vivida nunca ha sido diseñada para vivirse en soledad. Muchos abrazan este concepto de que mientras Dios y yo estemos bien, yo no necesito contarle mis problemas a nadie más, yo solo me arrodillo en la noche y oro delante de Dios. Y eso está genial, espero no estarme mal explicando y que tú no entiendas que está mal ir a buscar a Dios. La Biblia nos invita a hacer eso, yo lo hago constantemente, pero también recuerda la clave. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿cómo la gente sabrá que somos tus verdaderos discípulos? Y dice, todo el mundo se va a dar cuenta quiénes son mis discípulos dependiendo de cuánto se amen, cómo se amen los unos a los otros. Cómo se amen los unos a los otros. Eso es lo verdaderamente importante de entender. Porque si no lo sabemos así, entonces nos podemos confundir y muchas cosas malas pueden suceder. Porque donde podíamos pedir ayuda a alguien más, no lo estamos haciendo porque nuestro orgullo está ganando. El profeta le dice, vas a tener que acudir con tus amigos y con tus vecinos y les vas a incomodar y les vas a pedir que te presten todas las vasijas que puedan prestarte. Se trata de ayudar, se trata de no solo opinar, no solo recomendar. Y creo que aquí también tenemos otro pequeño aprendizaje como creyentes en Cristo Jesús, porque muchas de las veces lo que quiere decir este pasaje cuando vemos a alguien en necesidad, si es que nos pusiéramos del otro lado y tú eres el amigo o el vecino de alguien que está atravesando por un momento donde pareciera que todo falla, entonces tú vas a ser requerido para incomodarte y para prestar tus vasijas. No solo se trata de dar unas buenas palabras, no solo se trata de orar por las personas, muchas de las veces vamos a tener que accionar. Tú has visto en los días pasados cómo por parte de la iglesia, y gracias a todos los que de ustedes han participado en este sentido, no solo se ha orado por la bendición de la ciudad y las diferentes familias que pasan por periodos de necesidad, además se han armado despensas que luego se han llevado al gobierno a través del DIF para que entonces puedan ser distribuidas para la gente más necesitada. Es decir, palabras no siempre van a ser suficientes, aunque sean dichas con mucha fe. Va a haber momentos donde vamos a requerir accionar y vamos a tener que apoyar para que podamos lograr que la bendición de Dios sea real sobre las vidas de las personas. Me llama la atención que el profeta le dice a esta mujer junto con sus hijos que vaya a su casa y cierre la puerta. Porque en intimidad, y me gusta mucho cómo esto encaja con lo que nuestro pastor nos decía este domingo pasado, porque es en esa intimidad, a puerta cerrada, que es donde podemos encontrarnos con la persona de Dios y es donde el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros. No en lo público, es en momentos privados, es cuando cerramos nuestra puerta, cuando, como decía Guti, nos encerramos en este lugar donde venimos a buscar la presencia de Dios y tenemos intimidad con Él y Él nos revela quién realmente somos y lo que debemos crecer y las áreas en las que Él nos quiere ayudar y los siguientes pasos a dar. Todo está alineado con esto y por eso el profeta le dice, entra en tu casa junto con tus hijos y a puerta cerrada hagan esto. Nada más. Pide ayuda a los que están alrededor de ti. Pero después que recibas esa ayuda va a venir un momento de intimidad en donde Dios y tu círculo más cercano van a poder construir su carácter y su fe y afirmarse en sus convicciones y van a ver la respuesta que Dios trae a este asunto. Por último, la instrucción que él estaba dando para cerrar este punto de alistarnos para hacer lo que requiere de nosotros, es que al final estaba diciendo a esta mujer, vas a tener que trabajar, vas a tener que hacer algo, vas a tener que moverte, vas a tener que buscar. Con todo y que Dios es soberano, Él no está decidiendo hacer un milagro de que te llueva $1,000,000 ahí en tu casa y entonces puedas pagar las deudas que tienes y puedas salir adelante. Dios quiere desarrollar nuestro carácter en el proceso y por eso va a requerir que tú trabajes, que hagas algo, que te muevas, que busques para poder salir adelante. Leemos que esta mujer lo hizo así. Venció el temor, venció la vergüenza, pidió ayuda, consiguió las vasijas, se encerró en casa y entonces empezó a hacer lo que el profeta le dijo.
Dice que sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Continúa el relato en el verso 6 de 2 de Reyes 4 y dice: pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, él le respondió. Y entonces al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. Y esto me lleva al tercer y último principio, que es honra a Dios en el resultado. Y es que Dios siempre se va a manifestar una vez que tú y yo estamos atentos para aprender la lección y nos preparamos y nos alistamos para hacer lo que corresponde. Entonces ahora es el tiempo de Dios, ahora es la oportunidad que Dios tiene para honrar nuestra obediencia, honrar nuestra fe y responder de una manera en la que solo Él podía hacerlo, justo como lo acabamos de leer. Ella está pidiendo que le pasen las jarras una y otra vez, y entonces llega el momento donde las jarras dejan de haber más disponibilidad, y ahí es donde se detiene. Y por eso tú y yo tenemos que aprender a honrar a Dios en el resultado. Que si ponemos atención, esto en algunas veces se torna complicado, porque lo que estamos deseando en momentos donde parece que todo falla, es que llegue ya por fin un resultado que nosotros estamos esperando, poder salir de la crisis, que se acabe el problema. Y entonces hay mucha gente que cuando entra a un escenario como este se le olvida que estaba en este aprieto, empieza a disfrutar del beneficio de ya no tener que lidiar más con esa situación y simplemente se va. ¿Te acuerdas tú del relato de cuando había 10 leprosos y vienen a encontrarse con Jesús y Jesús los sana a estos 10 leprosos? Que para aquel entonces entendemos que la lepra era una enfermedad que traía vergüenza y humillación, los tenían que separar, no podían estar con su familia y su población, no podían participar de las fiestas, de los ritos, de las ceremonias religiosas, muchas cosas tenían que lidiar la gente que tenía lepra. Llegan estos 10, Jesús los sana y se van. Y el relato nos cuenta que solo 2 regresaron a agradecerle a Jesucristo. Y fíjate cómo esos 2 que regresan a agradecerle, Jesús lo confronta con esta pregunta y les dice: ¿y dónde están los demás que también los sané? Quienes escucharon este reclamo por parte de Jesús fueron los que sí regresaron a agradecerle, no los que no regresaron. Y eso yo creo que está escrito ahí en la Biblia para enseñarnos a ti y a mí de ser agradecidos cuando Dios interviene en nuestras circunstancias. De una manera o de otra, poder encontrar una actitud de gratitud delante de Dios y poder honrarlo a través del resultado. Y es que Dios siempre va a honrar nuestro esfuerzo y nuestra obediencia. El hecho de que esta mujer haya sido disciplinada para vencer la vergüenza y los obstáculos de ir y pedir todas las jarras a sus amigos y a sus vecinos, y después creer que algo iba a suceder a partir de que este profeta le dice lo que tiene que hacer, y se disciplina a hacerlo con sus hijos y es obediente hasta el punto donde empieza a ver que un milagro sucede cuando, imagínate lo que debe haber sido una vasija que la vertimos con el aceite y llena una y llena otra y llena otra y no se acaba. Lo que nos llama la atención, lo que a mí me llama la atención del relato, es que justo allí en el verso 6, cuando uno de sus hijos le grita: mamá, ya no hay más, ya no te puedo pasar otra, entonces dice el verso 6, al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Y eso es una bendición porque no se acabó antes, se podía haber acabado 6 vasijas antes, se podía haber acabado 10 vasijas después, y ahora tener un nuevo problema dentro del problema. ¿Y ahora qué hago? El aceite no para de salir y se está derramando por todos lados, ¿y cómo le vamos a hacer? No. Justo cuando se acaban las jarras, entonces es cuando el aceite deja de fluir. Y es una bendición escuchar esto, porque esto quiere decir que Dios sabe lo que tú necesitas y Él te va a dar justo lo que necesitas. No menos, no más. Él conoce tu situación en tu vida. Él conoce tu situación matrimonial. Él conoce tu dificultad económica. Él conoce los problemas de salud. Y si tú y yo somos lo suficientemente
valientes para atrevernos a entrar a estos momentos de lección y aprendizaje y ser obedientes como lo fue esta mujer junto con sus hijos en el relato, entonces vamos a ver cómo Dios viene a nuestro encuentro con este resultado para darnos justo lo que necesitamos, no menos y no más. Si me pongo, porque soy papá y siempre pienso cuál será la perspectiva de mis hijos en todo lo que hacemos en este asunto, y creo que esa es una buena lección, lo aprendo de la Biblia. Jesús siempre se refiere a Él como el Padre Celestial y nosotros como los hijos, así es que hay una correlación muy fuerte en el ejemplo y en el testimonio. Tú y yo vemos cómo la Biblia nos invita siempre a pensar en nuestras generaciones, en los que vendrán después. Y entonces tú te imaginas el enorme testimonio que los hijos de esta mujer estaban recibiendo ahora. Vivían una de las peores crisis que estaban atravesando. Papá ya no existe, nos quedamos en dificultad económica, tenemos deudas que pagar, estamos solos, no tenemos nada, no hay quien nos ayude. Y entonces los hijos ven a la figura de mamá que se acerca a pedir ayuda al hombre de Dios, que busca a Dios en medio de la crisis. Qué enorme ejemplo y testimonio poder ver que mamá hace eso. Ahora como hijos podíamos aprender de este ejemplo y decir, estoy sabiendo qué es lo que tengo que hacer y cuando parezca que todo falla a mi alrededor, ya aprendí una lección. Esta era una nueva lección para ellos como hijos. Cuando las cosas fallen hay que acudir a Dios, hay que ir con el hombre de Dios, con el representante de Dios. Y entonces hacer la voluntad de Dios para encontrar un resultado milagroso. Sé que en el relato el papá, el hombre de casa ya no existía, ya había fallecido y es por eso que la mujer toma el liderazgo y hace esto. Pero en nuestros hogares hoy en día, esta es una lucha muy fuerte que también existe. Y esto lo digo con todo cariño, pero con toda verdad, y es que nosotros como hombres, como varones, tú que me estás escuchando detrás de esta pantalla y que representas a tu familia, nosotros tenemos que levantarnos y tomar nuestro lugar que nos corresponde como los sacerdotes de nuestro hogar y poner el ejemplo que esta mujer estaba poniendo cuando venimos a buscar a Dios, en las buenas y en las malas, cuando las cosas van bien y cuando las cosas nos fallan. Porque nuestra esposa y nuestros hijos van a recibir un testimonio impresionante de vernos acudir a la presencia de Dios y postrarnos y clamar buscando una solución. Y no solo corriendo por ahí buscando salir adelante por nuestras propias fuerzas. Y en esta sociedad tanta falta hace que los hombres nos consagremos y ocupemos el lugar que nos corresponde. Muchas veces las mujeres son las que están tirando en este sentido para acercarse a la iglesia, para buscar a Dios, para pedir consejería, para rendir cuentas. Nosotros tenemos que hacerlo como varones también porque es nuestra primera responsabilidad como sacerdotes del hogar. Al final el resultado es el mismo. Dios honra nuestra obediencia, Dios nos dará justo lo que necesitamos, no menos y no más. Y entonces el testimonio que podremos dar a los que vienen detrás de nosotros será impresionante como una lección de vida de que ahora ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Siempre acudir a Dios será un resultado impresionante. Y si te fijas, y cierro con esta idea, aún con todo y acudir a Dios, esto representaba seguir trabajando. No solo seguir deseando que Dios haga algo en nuestro favor, no solo seguir anhelando, orando y pidiendo. Al final, las palabras que utiliza el profeta, entonces le dice en el verso 7, ahora vende el aceite de oliva, es decir, sigue trabajando, vas a tener que ir a venderlo ahora. Ay, es que a mí no me gusta mucho vender, es que me da vergüenza, qué pena andar cobrando. Muchas de las cosas que pensamos como seres humanos de este planeta que nos enfrentamos con muchas de las cosas que nos confrontan aquí adentro, en nuestro carácter y en nuestra persona, el profeta le está dando más trabajo que hacer. Después de la provisión de Dios y después de que ya te dio un resultado para la situación de la que tú estabas esperando salir, ahora sigue el trabajo. Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Responde al compromiso que tenían antes como familia. Liquida ese asunto, que es lo que te metió en el primer problema. Y entonces tú y tus hijos pueden vivir de lo que les sobre. El relato no nos dice si la cantidad de aceite y vasijas que lograrían vender sería suficiente como para que les alcanzara toda una vida. En mi punto de vista personal, yo quiero entender que esta situación les serviría a la provisión de Dios para poder liquidar toda su deuda, lo cual ya era una bendición.
poder salir del problema de tener acreedores que te anden persiguiendo. Entonces esto debía ser un alivio para esta mujer en este tiempo, y que ya no tener el temor de que se llevaran a tus hijos como esclavos. Eso ya en sí era una enorme bendición en sus vidas, un privilegio disfrutarlo. Pero no solo era suficiente para eso. Dios siempre nos va a dar hasta que sobreabunde, dice la palabra, ¿no? Y entonces, si nosotros somos fieles a Él y sus principios, y dice, y tú y tus hijos podrán vivir de lo que les sobre. Y yo me imagino que esto implicaba un tiempo, una temporada donde ellos podían descansar, en el sentido de no tener que estar afligidos por buscar qué es lo que van a tener que comer después de eso, sino que ahora inclusive ya pudimos hacer un guardadito y ahora ya tenemos un pequeño colchón para poder salir adelante. Pero esto implicaba trabajo, el trabajo sigue. Y ese es precisamente el por qué Dios nos incluye en sus planes. No solo hace milagros asombrosos de restaurar todo alrededor nuestro, sino que desea que nosotros participemos con Él de alguna forma, porque sigue el trabajo todo el tiempo. Y este se vuelve en una bendición, porque ahora trabajamos con gusto, y por eso la Escritura dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para los hombres, no como para nadie más en este mundo. Entiendan que en todas las cosas pueden honrar a Dios. Una vez que reciben la respuesta que están esperando por parte de Él, no se olviden de Él como los leprosos que no regresaron. Regresen y tengan un corazón de gratitud y alaben a Dios y honrenlo en su toma de decisiones y en cómo gastan su dinero de aquí en adelante y cómo manejan sus relaciones, porque eso es lo que hace la diferencia con una persona que está buscando honrar a nuestro Padre Celestial. Todos nosotros somos llamados a esto, y creo que el consejo es vigente de este relato hoy en día para cada uno de nosotros. Cuando sea que las cosas se ponen complicadas y cuando parece que todo falla alrededor nuestro, entonces primero vamos a tener que identificar que estamos en medio de una lección de aprendizaje. Y ya dijimos que es clave podernos dar cuenta, porque si no, muchas malas decisiones siguen de allí. En segundo lugar, vamos a tener que prepararnos para hacer lo que la oportunidad requiere de nosotros. Vamos a tener que accionarnos, trabajar, movernos, hacer algo. Y por último, después de que hayamos recibido la gran respuesta por parte de nuestro Dios, entonces hay que decidir honrarlo a Él en medio del resultado. Al final, las lecciones están hechas para que tú y yo podamos aprender. Y buscar a Dios en medio de una situación difícil siempre será la respuesta. Si tú estás atravesando por un momento complicado, si esta pandemia te ha hecho atravesar momentos realmente difíciles donde pudieras sentir como que todo en realidad está fallando, entonces yo te animo a que te adhieras al consejo que recibimos de este pasaje hoy en día, que busques a Dios con toda tu intención, que te prepares para hacer lo que te corresponde y después que honres a Dios cuando llegue el resultado, que sin duda lo veremos si nosotros somos fieles a la voluntad de nuestro Padre. Al final entendemos que salir adelante va a implicar cierto trabajo por nuestra parte, para creerle a Dios, para ser obedientes, para hacer lo que nos corresponde. Y de eso se trata el poder seguir los pasos y la dirección de nuestro Padre Celestial en cualquier situación. Déjame orar por ti. Padre Santo, te doy gracias porque tú prometes estar para nosotros en cualquier escenario. Y gracias porque, aunque muchos de nosotros no sabemos el detalle de lo que nuestros amigos y hermanos están viviendo allá afuera en sus casas a través de esta situación mundial que atravesamos, tú sí lo conoces, Señor, y tú conoces las dificultades en cada uno de los escenarios, si es que son económicas o de salud o en su vida matrimonial o personal. Y rogamos, Señor, que tu presencia invada a tu pueblo de tal forma que podamos creer que tú tienes esta solución para nosotros, aun cuando pareciera por las circunstancias que todo está fallando a nuestro alrededor. Hoy rogamos para que tú nos des un carácter fuerte y comprometido, como el de esta mujer que nos pone el ejemplo, cuando acudió a ti en primer lugar para buscar tu ayuda y tu dirección. Y una vez habiéndola recibido, entonces fue lo suficientemente disciplinada y valiente y obediente para hacer lo que le tocaba. Y eso resultó en un gran milagro de tu parte y en un gran testimonio para su familia y para los que venían después de ella. Yo te ruego, Señor, que esas sean las enseñanzas que nosotros abracemos en nuestro corazón, de tal forma que podamos ver resultados similares a los de esta historia en nuestras propias vidas sucediendo el día de hoy. Que podamos estar atentos a tu mover y a tu voluntad en nuestras vidas y que no nos rehusemos en ser obedientes, en hacer tu voluntad, para que podamos cosechar justo lo que tú te imaginas que sucederá en nuestra vida. Danos ese corazón entendido para no rebelarnos contra ti, para ser obedientes
y que eso resulte en un gran testimonio para nuestros hijos y nuestra familia, y muchos que están alrededor nuestro sean inspirados por nuestra obediencia a ti y por tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Nos dejamos en tus manos confiando que tú tienes palabras de bendición y buenos resultados cuando somos obedientes a tu voluntad. Y esto logramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos la próxima semana.